Medida como una medida de bondad de ajuste, o sea, muy similar a la interpretación del R cuadrado, ¿sí? El R cuadrado nos permitía más o menos saber si los pronósticos que podíamos derivar de nuestro modelo eran más o menos buenos o malos, entendiendo que la línea recta que estábamos ajustando a los datos era buena o mala, ¿cierto? En este caso, pues 38% quiere decir que es el ajuste o es digamos, una forma o una calificación que le damos a la validez de los pronósticos que podrían salir de nuestros datos. Y si lo queremos interpretar como si fuera un R cuadrado, diríamos que el 32% de las variaciones de la probabilidad de pertenecer a este salario alto están explicadas por todas las X que tenemos en el modelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿es bueno o es regular? O sea, va de 0 a 100. ¿No? Vale 0 a 100. Ajá. Si acercamos mucho el 0, 20%. ¿Qué decíamos con el R cuadrado? ¿Cómo sabíamos si era bueno o malo? Del 20% en adelante, más o menos. Sí, pero sobre todo pensando en que era una medida relativa a la bondad de ajuste de otros modelos. Si yo tengo dos modelos, uno de ellos tiene bondad de ajuste 38% y el otro tiene 5%, pues mi primer modelo es un poco mejor. En este caso es igual, 38% en sí no me dice nada, me dice que de las predicciones que van a salir del modelo, más o menos 38% van a ser correctas. ¿Cómo sé yo si eso es bueno o malo? Pues tendría que tener otro modelo en el que alternativamente me diga, bueno, de este segundo modelo tengo 50% de predicciones correctas, entonces yo diría, pues más o menos bueno. O sea que no está preciso el modelo. No está preciso. Y otra cosa que es claro es que veamos por qué ocurre eso. Miren, supongamos el caso de la variable de educación. ¿Sí? Supongamos el caso de la variable de educación, es decir, transformemos o pensemos este modelo de regresión múltiple como si fuera un modelo simple y fijemos todas las variables X distintas a educación y de este lado tenemos probabilidad de que Y sea igual a 1, es decir que la persona pertenezca al salario alto, ¿de acuerdo? Recuerden que los datos originales de X y de Y son básicamente ceros y unos, ¿sí? Ceros y unos. Entonces voy a tener gente agrupada, supongamos que aquí está el 0, agrupada en este lado y voy a tener gente agrupada en este lado, ¿sí? Básicamente esto va a ser si hacemos un scatter o un gráfico de dispersión de los datos de la variable Y contra educación, yo voy a tener ceros y unos. Eso es lo que tengo, ¿de acuerdo? Y lo que estoy haciendo yo es utilizar un modelo que pronostica una línea recta para explicar el comportamiento de estos datos. Entonces miren lo que está pasando, o sea, mi modelo real es esto, mis datos reales son estos, y mi modelo, el que estoy utilizando, es esta línea recta. ¿Sí? ¿Qué están observando? La mayoría de datos caen por reales, caen por fuera o dentro de esa línea recta. La mayoría de datos caen por fuera. Así que lo más probable es que el R cuadrado, o incluso estas medidas de bondad de ajuste que estamos utilizando, tengan valores bastante bajos. Porque yo estoy usando una línea recta para pronosticar datos que son bastante extremos, son ceros o unos. ¿Sí? Son ceros o unos. Y yo estoy usando simplemente esa línea recta, que dice que hay una pendiente constante entre educación y la probabilidad de que la gente pertenezca al salario alto. Entonces, por esa razón, la R cuadrada, si ustedes observan la R cuadrada de ese modelo que usaron aquí, la R cuadrada tiene que ser bastante baja, ¿sí? Bastante baja. Lo que hacemos cuando obtenemos esta medida de predicciones correctas es tratar de endosar datos que en principio no son los que nos pronostica nuestro modelo, ¿no? El modelo nos pronosticó, no sé, que la probabilidad de una persona específica era 0.7. ¿Y qué hice yo? Mandar eso a un 1. Y para otra persona dijo la probabilidad es 0.2. ¿Y qué hizo yo? Mandar eso a un 0. Entonces yo estoy pasando datos que el modelo me dice están por esta parte, los estoy pasando a estos extremos. ¿Sí? O sea, como una medida como artificial, ¿no? No es lo que en principio me dice el modelo. Pero es una medida que es más o menos usada, vamos a utilizarla nuevamente un poco más adelante con los modelos Logit y Probit también.
el porcentaje de predicciones correctas. Pero entonces, para responder la pregunta, sí, el ajuste en general de estos modelos, las medidas de bondad de ajuste de estos modelos es baja, ¿sí? Medida por el R cuadrado, el de siempre, medida por el porcentaje de predicciones correctas, pues mejora un poco, pero ya ven, no es siempre el mejor. Y vamos a ver más adelante otras medidas, como por ejemplo un pseudo R cuadrado, que es por ejemplo la medida de... se llama de R cuadrado de McFadden. Entonces también tiene una interpretación similar, pero en general esas medidas son bajas en los modelos de probabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sigue? Resulta que, me regreso un poco aquí, resulta que en la parte final de la clase en la que finalizamos los modelos de probabilidad lineal, esa clase o ese tema finalizó justamente evidenciando que el modelo de probabilidad lineal, como lo estamos viendo ahorita, incluso ahí en ese gráfico, tiene bastantes problemas, ¿sí? Tiene bastantes problemas. Aquí se ven los problemas. Entonces, el primer problema es que pronostica que no importa si estoy evaluando valores bajos de las X o valores altos, siempre el pronóstico del modelo de probabilidad lineal es que un año más de educación genera el mismo rendimiento o el mismo incremento en la probabilidad de pertenecer a los ingresos altos. Siempre. Entonces da lo mismo que ese año de educación sea pasar, por ejemplo, de tercero de primaria a cuarto de primaria, o que ese año de educación sea pasar, por ejemplo, de cuarto año de doctorado a quinto año de doctorado. Según el pronóstico del modelo de probabilidad lineal, el efecto es exactamente el mismo sobre la probabilidad de pertenecer a los ingresos altos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí? Hay una tasa que es decreciente en los salarios. Es decir, cuando, por ejemplo, pasar de ser analfabeta a simplemente aprender a leer cambia mucho el salario y las posibilidades de ingreso de las personas, ¿sí? Simplemente el aprender a escribir y a leer, bueno, ahora no lo es tanto porque eso se da como por sentado, pero antes era más evidente que simplemente saber leer y escribir ya cambiaba mucho las posibilidades de ingreso de las personas. Prácticamente los pasaba a otra esfera social, los pasaba a otra esfera, a otro contexto, incrementaba mucho las posibilidades de ingreso de las personas. Pero, por ejemplo, ¿sí? Si estoy evaluando pasar de 10º de bachillerato a 11 de bachillerato, el incremento de salario es aún distinto, porque justamente en esa medida o en ese año específico usted está pasando de no tener un título de bachillerato a tenerlo, y eso cambia demasiado, mucho más que el simple hecho de aprender a escribir y a leer, ¿sí? Entonces estamos viendo que esta tasa no es constante. En algunos puntos la relación entre educación y la probabilidad de pertenecer a los ingresos altos es bajita, pero en otros puntos esa pendiente es más alta. Es decir, cada nuevo año de educación incrementa mucho la probabilidad de pertenecer a estos ingresos altos, ¿de acuerdo? Entonces, no debería ser eso una línea recta. Y el error del modelo de probabilidad lineal es que pronostica que eso es una línea recta. Entonces es incorrecto, ¿no? Ahorita vemos que otra forma funcional nos sirve, pero no debería ser una línea recta. Segundo problema, lo vimos también. Otro problema. Esta probabilidad, si es que es una probabilidad, debería estar acotada sobre el rango de probabilidad unitaria. Digamos que esté aquí. ¿Sí? Que pertenezca a estos datos de aquí. Pero, como esto es una línea recta, el MPL es una línea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos datos o estas predicciones de este modelo? Supongamos las predicciones hacia acá arriba. ¿Y qué pasa con las predicciones hacia acá abajo? ¿Qué significan? Son predicciones que estoy obteniendo de este modelo, ¿no? De esta línea recta que me ajustó el MPL. ¿Pero qué pasa con esas predicciones? Correcto, están por fuera del rango unitario de probabilidad. Es decir, son absurdas. Son absurdas bien porque son probabilidades que superan el 100%. ¿Sí? Dijo alguien, según este modelo la probabilidad de que llueva hoy es 120%, y eso es absurdo, ¿sí?
Si llueve, sería la certeza máxima y la certeza máxima sería el 100%. Entonces, estos rangos por acá arriba serían inadmisibles. Sería como decir, por ejemplo, acá que alguien que tiene 15 años o pensemos un poco más, de 20 años de educación, tiene 120% de probabilidad de pertenecer a los ingresos altos, y eso es absurdo. La máxima probabilidad sería 100% y ya. Entonces, lo correcto sería que este modelo esté acotado acá arriba, en el 100%, ¿sí? No puede estar por acá arriba, ¿no? No puede estar por acá arriba. Si estos valores pertenecen al 100%, no pueden existir predicciones. A partir de un modelo que me pronostica probabilidades, no puedo tener predicciones del 120, 130, 150%, ¿de acuerdo? Y por acá abajo pasa algo muy similar, y es que las predicciones que me deriva el modelo son negativas. Me está diciendo que para rangos bajos de la educación se pronostica que la probabilidad es, por ejemplo, menos 5%, menos 10%, ¿de acuerdo? Y eso también es absurdo. Porque lo máximo, o sea, si estoy hablando de que la probabilidad de que alguien con un nivel educativo tan bajo esté fuera de los ingresos altos, o sea, que su probabilidad de pertenecer a ese grupo es prácticamente, o es exactamente 0%. ¿Sí? Es exactamente 0% como mínimo. No puedo estar yo más abajo de eso. Y este MPL me dice para ciertas personas, lo veíamos ahí en el R, dice para ciertas personas es posible que usted tenga predicciones de, no sé, menos 2%, menos 5%. Entonces, ese es el segundo error. Entonces, primer error, pronostica siempre efectos lineales. Segundo error, pronostica por fuera, a veces por fuera del rango de probabilidad. Otros errores asociados a esto, miren al que hablaba ahorita con Johan de R cuadrada, valor cuestionable de R cuadrada como medida de bondad de ajuste. Ya lo vemos por qué, ¿no? Porque si mis valores reales son siempre valores 0 a 1, pues esa línea recta dejaría muchos valores por afuera, ¿no? Muchísimos valores por afuera. Básicamente, esa línea recta me dejaría todo esto por afuera, todo esto por afuera. Estaría simplemente aquí dentro del modelo, estaría el puntito que yo ponga aquí y los de aquí, muy cerquita, ¿de acuerdo? ¿Qué otros problemas asociados? Bueno, problemas en la normalidad de los residuos. Eso pues obviamente no tiene una distribución normal, luego sus residuos, que es una distribución derivada del modelo, pues no va a tener tampoco una distribución normal. Ya sabemos cuál es el problema de que no haya normalidad en los residuos, y es si bien no afecta el hecho de que el parámetro va a seguir estando sesgado, sí afecta la eficiencia del modelo, es decir, la varianza, y con eso las pruebas, ¿no? Las pruebas de hipótesis, pruebas T, F y todo lo que yo pruebe hacia adelante va a ser cuestionable. Lo mismo con el supuesto de homocedasticidad. Los residuos tampoco van a ser homocedásticos, ¿sí? Ya eso tiene más o menos un efecto similar sobre las pruebas de inferencia estadística. Entonces, son los problemas del modelo de probabilidad lineal, y pues la lógica es, si esto tiene tantos problemas, es un buen punto de partida para estimar modelos de probabilidad, pero no es el mejor modelo. Tenemos que buscar modelos que solucionen todos los problemas, o al menos 4 o 5 problemas que acabamos de ver. Esos modelos, los más populares, hay muchos, o sea, estamos metidos en un tema que se llama modelos de regresión no lineales. Nos vamos a meter como en esa parte de los modelos de regresión no lineales, y es todo un tema larguísimo y muy profundo, pero para hacerlo simple, pues los modelos más populares y que son punto de partida de desarrollos posteriores son los modelos Logit y Probit. Entonces vamos a dejar de ver nuestro modelo como si fuera una línea recta. Básicamente es eso, nuestro modelo que relaciona la probabilidad con algunas variables explicativas va a dejar de ser esa línea recta que estábamos acostumbrados a ver y que nos pronosticaba incluso el MPL. Y es todo lo que hemos hecho hasta ahora, incluso en paneles, ¿no? en series de tiempo, siempre hemos pensado como va cumpliendo el supuesto de que nuestros parámetros son lineales, nuestros betas son lineales, ¿de acuerdo? En relación a la y, siempre. Entonces dijimos, bueno, se puede tener transformaciones en las x, sí, pero los parámetros deben ser lineales, los betas deben ser lineales. Creo que es el segundo o tercer supuesto de
el modelo de regresión múltiple, ¿no? Entonces, vamos a levantar ese supuesto. Vamos a ver otros modelos. ¿Qué pasa si dejamos de pensar esto como simplemente líneas rectas? Entonces, esos son los modelos logit y probit. Entonces, si partimos pues, de esas desventajas, tenemos estas soluciones, ¿no? Ya, para ser justos, todos los libros, al igual que por ejemplo en micro se parte de estudiar competencia perfecta y en macro usted parte del modelo ISLM, esos modelos son básicos, son puntos de partida, pero la realidad es que muy poca gente utiliza eso en un estudio ya en la práctica, ¿sí? La mayoría de gente utiliza modelos que son más apegados a la realidad, que parten de variaciones de los modelos básicos. Aquí pasa lo mismo. El MPL es útil para entender, por ejemplo, interpretar las probabilidades y todo eso, pero no ayuda mucho en la práctica, así que casi nadie utiliza ese modelo en la práctica. Solamente es punto de referencia, ¿de acuerdo? Los modelos más usados son estos, el logit y el probit. Entonces, son modelos no lineales diseñados para variables dependientes dummy. Bueno, aquí creo que aquí fue muy estricto porque pueden ser siempre que sean variables categóricas, pueden ser también multinomiales, es decir, podría utilizar tener 3 categorías, no necesariamente 2, sino ya es fácil después pasarse de 2 a 3 o a pocas más categorías, pero nosotros lo estamos utilizando en modelos dummy, es decir, nuestra y puede obtener valores de 1 o 0, ¿de acuerdo? A diferencia del modelo de probabilidad lineal, los modelos logit y probit aseguran que ojo con esto, los modelos solucionan un primer problema, ¿no? Vamos a ver qué problema solucionan. El primer problema que solucionan es que las probabilidades estimadas estarán siempre acotadas entre 0 y 1. Entonces ya solucionan el primer problema, que era tener predicciones por fuera del rango de probabilidad. Y además aseguran o permiten que el efecto marginal no sea lineal sobre la probabilidad de respuesta. Entonces soluciona 2 problemas. Estamos viendo que soluciona 2 problemas que eran los más importantes. Entonces ya no vamos a tener con estos modelos estas predicciones ni por abajo del 0% ni por arriba del 100%. Los van a solucionar. Y segundo, la pendiente de esos modelos no va a ser una línea recta, luego la pendiente no va a ser constante, ¿sí? No va a ser constante, es decir, que no van a pronosticar que siempre la educación tenga el mismo efecto sobre la probabilidad de pertenecer a ingresos altos, sino que van a decir, bueno, para los niveles de educación bajo va a haber esto, para los niveles de educación medio la pendiente va a ser un poquito más alta, y luego en los niveles de educación más altos probablemente se regrese al efecto inicial. Entonces va a tener una variación en el efecto, no va a ser siempre esa pendiente constante, ¿de acuerdo? El interés no cambia, nosotros lo que queremos es pronosticar, o la interpretación y en general la lógica del modelo es que queremos saber cuál es la probabilidad de que nuestra y tome el valor 1 que le hemos asignado a esa variable y. El valor 1, por ejemplo en nuestro ejemplo, son pertenecer a los ingresos altos, y eso va a estar en función de unas variables explicativas que pueden ser una, tendríamos un modelo simple, o pueden ser más de una y tendríamos un modelo múltiple. Entonces, esta probabilidad, o nuestro modelo lo que va a pronosticar es la probabilidad de que el individuo pertenezca a los ingresos altos. Que si podríamos hacerlo con ingresos bajos, sí, que sería simplemente 1 menos probabilidad de que y sea igual a 1 condicionado a las x. Entonces, esa es la lógica de estos modelos. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Y me van a ayudar ustedes ahí a responder la pregunta. Dice, piensa en y como una variable dummy que toma valores de 1 si la persona está empleada y 0 si la persona está desempleada. Entonces, ¿qué podría ser x? Y es una dummy que toma valores de 1 para los trabajadores y 0 para los desempleados, y quiero explicar esa probabilidad a partir de algunas x. ¿Qué podríamos tener como x? El nivel educativo, ¿cierto? El nivel educativo debería estar allí. ¿Qué más? La edad de la persona. ¿Qué más? Experiencia. En general una ecuación de salarios, ¿no? Al menos muy parecida a una ecuación de salarios. Entonces mire que
Incluso la lógica, como pensamos los modelos, no va a cambiar mucho. Voy a tratar de que sea, incluso ahí en las matemáticas, lo más similar, o siempre poniendo como el ojo, como el punto de partida, que son como hemos planteado y entendido nuestros modelos de forma tradicional, aunque estos ya no son lineales, dejan de ser lineales. A ver, bueno, entonces ya sabemos entonces los problemas del modelo de probabilidad lineal. Ya sabemos que estos modelos vienen a solucionar y ya sabemos cómo los solucionan, ¿no? O al menos hacia dónde va a estar la solución. Ya no va a haber predicciones por fuera del rango de probabilidad y tampoco va a haber una tasa o una pendiente constante entre las X y la Y. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen estos modelos para solucionar ese problema? ¿Sí? ¿Qué hacen estos modelos para solucionar ese problema? Bueno, básicamente lo que hacen es, miren, allí, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos metido nuestro modelo de probabilidad lineal, ¿sí? El modelo que hemos venido usando siempre, ¿sí? Probabilidad de que y sea igual a 1 es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta k por xk, ¿cierto? Tengo allí mi modelo lineal, ¿de acuerdo? Pero, si ustedes observan, ese modelo lineal está metido dentro de una función g. Está metido dentro de una función g. ¿Qué es lo que me está diciendo? Básicamente lo que hacen los modelos de probabilidad no lineal, o el login y el probit, es meter al MPL, ¿sí? Meterlo en una caja que va a hacerle una transformación, ¿sí? Le va a hacer una transformación. Esa transformación se llama login y se llama probit. Puede ser una de esas dos. Entonces mete al modelo de probabilidad lineal dentro de esa transformación y el resultado que sale después de meterlo en esa máquina, de hacer esa transformación, es un modelo que va a solucionar problemas del MPL. ¿Sí? Va a solucionar problemas del MPL. Entonces esto puede ser, sí, básicamente, como me enseñaron a mí que funcionaban las funciones matemáticas en cálculo 1. Pero es básicamente eso lo que hace este modelo, ¿sí? Metemos nuestro modelo original, el básico, en una transformación, en una función que transforma sus resultados, ¿sí? Y su funcionamiento, y que me soluciona los problemas que tenía el modelo sin esa transformación. Entonces, esas transformaciones son esta función. Puede ser muy complicada, puede ser verse muy fea, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, esta es la logit, esa incluso no es tan fea, está facilita. Pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, la transformación normal, que es la que da origen a la transformación probit. Vamos a ver que no se sabe a veces ni cómo leer la expresión, ¿no? Entonces, sin preocuparse de cuál sea la expresión, sin preocuparse de cuál sea la transformación, lo que yo tengo que entender es que estoy metiendo el modelo original en esa transformación o en esa máquina, en esa función, y que eso me va a generar una solución que ya no tiene los problemas originales que le vimos al MPL allá, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que hacen los modelos no lineales, ¿sí? Hacen una transformación a partir de una función matemática. Siempre que vean esta expresión aquí, beta 0 más x beta, siempre va a ser esto. Piénsenlo como el modelo lineal, ¿sí? Entonces, en conclusión, para que quede claro, porque vamos a seguir esta notación, lo que hace un modelo no lineal de probabilidad es que transforma el modelo lineal a través de una función matemática, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿de acuerdo? Para que este modelo me sirva, y yo entienda que ha superado los problemas del modelo de probabilidad lineal, entonces, ¿qué debería ocurrir? Pues que las predicciones o los pronósticos que yo saque a partir de este nuevo modelo, es decir, aplicándole esta función y todo eso, ya no tienen que tener el problema que tenía el MPL, y era predicciones por fuera del rango de probabilidad. Así que los valores o el rango definido para este nuevo modelo tienen que ser valores entre 0 y 1.
¿sí? Tienen que ser valores entre 0 y 1. Ojo, las predicciones, no los parámetros. No estoy hablando de los betas, sino las predicciones. Las predicciones que se van a generar tienen que estar entre 0 y 1. Los betas pueden tener cualquier valor. Ahorita los vamos a ver, porque los betas están dentro de la transformación todavía, ¿sí? Pero las predicciones ya tendrían que estar entre 0 y 1. Entonces, no vamos a tener los problemas, el problema que estábamos viendo ahí en el MP. Ahora sí, ¿qué es la función? ¿Qué es esta G aquí? Que es la transformación que yo le voy a aplicar al modelo de probabilidad lineal. Pues esa G puede ser cualquier función, ¿no? Cualquier función que me permita a mí acotar los rangos, acotar el rango de los pronósticos entre 0 y 1. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que las mejores funciones, al menos las más simples, las más populares, las que utilizan todos los modelos de regresión, todos los paquetes de econometría y que tienen bastante aceptación, son las transformaciones logit y las transformaciones probit, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la transformación logit. Entonces el modelo logit utiliza la función de distribución acumulada logística, ¿sí? O la función de distribución acumulada, ¿sí? No la función de densidad, ¿sí? Entonces, básicamente, si lo vemos de forma gráfica, antes de ver acá la función, es esa curva o esa S, algunos dicen, llaman creo que S invertida, bueno, pero si usted le pone algo de imaginación, pues esta es como una S acostada, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿sí? Esa es nuestra función logística acumulada, ¿sí? No es la función logística, recuerden que es más o menos así. La función logística es más o menos así. Pero si yo voy acumulando valores, ¿sí? Se genera esta curva, es decir, si yo me pregunto, por ejemplo, para un rango específico, ¿cuántos valores hay entre 0 y, no sé, 50? Me van a decir, no sé, está el 30%, entonces este valor va a tener 30%. Y hasta 0 y así hacia infinito, pues esto va a ser más o menos aproximadamente el 100% de la acumulada, ¿sí? Entonces es la logística acumulada, no la función logística solita, ¿de acuerdo? Entonces, la expresión matemática que da origen a esa S acostadita o suavizada es esta expresión que se ve aquí. Esta, bueno, vamos a escribirla acá. Por ejemplo, si usted quiere evaluar esto, no sé, en GeoGebra y ver que efectivamente genera, a partir de esta expresión, genera este gráfico, entonces, de los valores z, ojo que z son estos valores de aquí, o sea, todo lo que sale después de resolver el modelo lineal dentro y después aplicar la transformación. Sería igual a la exponencial. La exponencial es exponenciar un número, es elevar a alguna potencia, en este caso la potencia z, ¿sí? Elevado a la z por 1 más la exponencial de z. Exponenciar un número entonces es simplemente elevar el número e a la z, ¿de acuerdo? Y este símbolo que ven aquí es básicamente eso. La función se lee como la función logística del valor z, ¿sí? Función logística acumulada del valor z. Entonces, la expresión matemática es esta, pues mire que, no sé si acá un poco la forma en la que está organizada pues la hace ver más compleja, pero es simple, ¿no? Es e a la z sobre 1 más e a la z. Entonces, lo que les decía es, si usted, por ejemplo, es curioso y quiere ver si esto es cierto, si esa expresión siempre lleva hasta s, pues meta valores en GeoGebra de distintos valores de z y obtenga los valores pronosticados para esta función, es decir, los valores y. O sea, tome este z como una x, resuelva esto y tabule los valores de y. Se va a dar cuenta que eso efectivamente es esa línea que aparece allí, esa curva un poco, esa S suavizada. Bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que se observa? Pues que esta línea es un mejor modelo para ajustar este tipo de datos.
¿sí? Entonces, si lo observamos aquí, pues un modelo logístico lo que haría aquí es más o menos decir, bueno, yo voy a ajustar esta línea recta, perdón, este modelo, ¿sí? Entonces, por abajo los valores están más pegados, la curva está más pegada al rango de probabilidad, al rango o a la parte baja del rango de probabilidad, y por arriba está más pegada. Y ojo, nunca supera, miren, nunca supera, estos modelos son asintóticos, es decir, que nunca es cero, nunca es cero. Se aproxima muchísimo a cero, pero nunca es cero, es decir, nunca traspasa o nunca pronostica valores negativos. Y por el lado alto también pasa lo mismo, puede aproximarse mucho a 1, pero nunca se pasa de un pronóstico del 100%. Entonces, si ustedes comparan la S del modelo logístico con la predicción del modelo de probabilidad lineal, pues ya estoy solucionando los problemas. Segunda razón, segunda solución. Miren que la pendiente aquí del modelo logístico es bastante baja, pero que aquí se hace bastante alta, es decir, en la parte media de la distribución es bastante empinada, y después en la parte alta vuelve a ser baja, ¿sí? Entonces empieza siendo bajita la pendiente, empieza a subir y después empieza a bajar otra vez. Es decir, la pendiente no es constante, ¿sí? No es constante. Supera entonces el segundo problema del modelo de probabilidad lineal. Entonces, en conclusión, pues tenemos allí el primer modelo, el modelo logístico, como una posible solución a los problemas del modelo de probabilidad lineal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? ¿Sí queda clara la lógica? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, este modelo es relativamente sencillo, me genera esta S suavizada, ¿sí? Pero hay una segunda opción, ¿sí? Más allá o aparte del modelo Logit, tenemos el modelo Probit. Entonces, el modelo Probit hace exactamente lo mismo. Va a hacer una función, que es la función G, que me va a pasar por ese filtro a mi modelo y me va a dar una solución que resuelva los problemas del modelo de probabilidad lineal. ¿Qué cambia? Cambia la función matemática que se va a usar. Entonces, ya no va a ser esta función, va a ser otra función, ¿sí? Entonces, por muy compleja que parezca la función, es simplemente o hace el mismo trabajo que el modelo logístico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué función utiliza el Probit? El Probit también se conoce como, o antes, ¿no? Pues ya no he visto tan frecuentemente esa expresión, se conocía como el modelo Normit, ¿sí? El Probit se conocía como el modelo Normit. Probit y Normit eran lo mismo. ¿Por qué se le conocía como con ese nombre? Porque básicamente la función que utiliza el modelo logístico para asegurarse de que el rango de probabilidad de los pronósticos va a estar entre 0 y 1 y que la pendiente no es constante, era la función de distribución acumulada normal, ¿sí? Entonces, alguien dijo, bueno, si a la transformación logística acumulada le estoy poniendo logit, pues a la normal acumulada pongámosle normit. Pero creo que eso no pegó tanto y sigue llamándose el modelo Probit, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación? Esta transformación ya no es la transformación esta A griega que veíamos allí, sino que es phi mayúscula, ¿sí? Entonces, la transformación phi mayúscula, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es pasar al modelo de probabilidad lineal por un filtro que es la función de densidad normal estándar, ¿sí? La estandarizada, no la de directamente de los valores, sino la que está en términos de desviaciones estándar. Y va acumulando datos, ¿sí? Como es una función de densidad distribución acumulada, va acumulando datos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer eso, de ir acumulando datos, pues hace esta integral. ¿Sí? Entonces, esta integral es la integral entre menos infinito y el valor z que yo esté evaluando. El valor z es básicamente el que me da el modelo, es decir, el resultado de haber solucionado el modelo de probabilidad lineal. Es decir, este z aquí es beta 0 más beta 1 x1 más beta k xk. ¿Sí?
Lo que me dé allí, después de reemplazar los valores de betas y los valores x1 y xk, pues ese valor, digamos que sea 10. Entonces, la integral entre menos infinito y, bueno, para ser justos, si estos son valores estandarizados de la normal, tendría que ser máximo 3 punto algo, ¿no? Entonces, pongamos que este valor es 1.5, ¿sí? 1.5, que la distribución normal acumulada tiene máximo, todo está entre menos 3, la mayor parte de la distribución está entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Entonces, ese ya es un valor, tener un valor muy alto de z pues sería casi que absurdo. Entonces, supongamos que tenemos aquí la integral entre menos infinito y 1.5. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo yo? Estoy averiguando por el área bajo la curva entre menos infinito, que es hacia acá, ¿sí? Y 1.5, supongamos que este sea un valor aquí. ¿De acuerdo? 1.5. Entonces, voy a estar aquí acumulando los valores normales para esta distribución, aquí en la acumulada, entre menos infinito y 1.5. Y digamos que allí están, no sé, el 70% de los datos. Entonces, el 70% va a corresponder aquí a 0.7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las dos es en realidad la que vamos a estar usando? Miren, acá tenemos la función de densidad normal, ¿sí? Acá, esta campana de Gauss es lo que normalmente conocemos como una función de densidad. Pero la acumulada de esa función es también esta S, ¿sí? Es decir, sus valores se aproximan mucho a 0 sin tocarlo y se aproximan mucho al 100% sin tocarlo. Y nunca pasan, o nunca están por debajo del 0 ni por arriba del 100. Es decir, que nuevamente la transformación es una S, que era lo que yo necesitaba. Esa S es muy parecida a la logística. Es muy parecida a la logística. Ahorita vemos, si quieren, una gráfica, cuál es la diferencia leve que hay entre la logística y entre la logit y la probit, ¿sí? Es casi que un detalle solamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo esto, que es una versión simplificada, pero pues como estoy integrando a phi, ¿sí? Que es una función, entonces necesito saber qué es phi. Y phi es esto. Esto es esa campana. Si ustedes dan estos valores al GeoGebra, reemplazan valores z y le aplican esta transformación para obtener esa campana, ¿sí? Cuando esa campana se integra, se obtiene la S que es la función acumulada, función de distribución acumulada, ¿de acuerdo? Entonces, puede parecer un poco más complejo, de hecho, sí, matemáticamente es un poco más complejo, las interpretaciones, incluso lo que se ha explorado también del uso de la función o del modelo probit es menos respecto a lo que se sabe y lo que se ha explorado del modelo logit, pero lo que tengo que tener claro es que al final el efecto es el mismo. Solucionan un problema o dos problemas del modelo de probabilidad lineal, que era predicciones por fuera del rango de probabilidad y pendiente constante. Eso queda aquí solucionado, ¿de acuerdo? Entonces, esta transformación parece matemáticamente más compleja, lo es, pero hace lo mismo que el logit, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esas dos posibilidades, dos soluciones ahí a los modelos de probabilidad lineal, a los problemas del modelo de probabilidad lineal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, creo que exactamente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre logit y probit y por qué a veces se usa uno o por qué a veces se usa el otro? Entonces, este era el gráfico que les quería mostrar, ¿no? Entonces, por regla práctica, si el logit es matemáticamente más simple que el probit y si ustedes ven los gráficos, hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, en tendencia, las dos son S suavizadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen que es preferible?
el logit es más preferido. El logit, al menos por esa razón, por razones prácticas de que son matemáticamente más simples y que hacen exactamente lo mismo que los modelos Probit, es más popular, se sabe más de él, se le ha explorado más, se hace más aplicaciones y todo esto. Si usted quiere utilizar el Probit, está bien. ¿Por qué? Porque usted no va a hacer esto, o sea, por muy matemáticamente compleja que parezcan las funciones, usted no va a hacer esto manualmente, ¿sí? Entonces todo eso lo va a hacer el programa, así que por razones prácticas no va a haber diferencia entre que sea más complejo calcular, ¿sí? Porque no lo va a hacer usted a mano. Pero por razones, en ese sentido, también prácticas, si es que los dos son matemáticamente muy distintos, pero en la finalidad son iguales, el logit es preferido, ¿sí? El logit es un poco más amable en ese sentido. ¿Cuáles son las diferencias? Si usted quiere irse, ya le estoy diciendo, en la práctica no hay diferencias. O sea, cuando tiene muchísimos valores de y, cuando se cumplen otros supuestos, usted va a encontrar que los pronósticos incluso son comparables. No directamente, pero son comparables. Vamos a llegar hasta ese punto de comparar resultados de los logit y los probit, ¿sí? Entonces, si yo quisiera irme al detalle, porque soy, no sé, quisquilloso y no me convence que yo pueda utilizar uno u otro, bueno, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia estaría en las colas, no en la parte media de la distribución, sino en las colas, ¿sí? El probit tiende a pronosticar valores o probabilidades más bajas en la parte baja de la distribución y probabilidades más altas en la parte alta de la distribución. Miren que el probit está por abajo del logit en la parte baja de la distribución y está por arriba del logit en la parte alta de la distribución. Así que es un poco, tiende como o a premiar mucho o a castigar mucho las probabilidades en esas partes específicas, ¿de acuerdo? Y el logit pues sería lo contrario, es un modelo un poquito más suavizado, ¿sí? Un poquito más suavizado esa tendencia. Pero el punto es que muchas veces lo que a nosotros nos interesa es la probabilidad media o la parte media, nos interesan los términos, los valores promedios de las poblaciones. Entonces en la parte media los dos modelos como que se parecen mucho, ¿sí? Incluso en algún punto pues llegan a ser iguales sus pronósticos, ¿sí? Entonces, si queremos como irnos al detalle, pues los dos modelos son, a pesar de que se parecen mucho, pues se diferencian es en las partes altas o muy extremas por arriba o muy extremas por abajo de la distribución, ¿de acuerdo? Bueno, esto pues básicamente es la descripción de la distribución. Si el valor z es 0, bueno, los dos hacen la misma labor de que la pendiente tiende a ser 0 en las partes muy bajas o muy altas, ¿sí? El z se aproxima a 0, esa parte. Y a medida que me voy alejando de esa parte, pues la pendiente va aumentando, ¿de acuerdo? El valor, nuevamente, de la probabilidad tiende a ser 0 a medida que z tiende a infinito, es decir, por esta parte baja, si yo me alejo, tiendo a menos infinito, por acá, voy bajando en la probabilidad, y tiende a ser 1, es decir, acá arriba, cuando voy hacia valores más infinitos, es decir, valores positivos muy, muy altos, ¿de acuerdo? Y es eso, básicamente. No hay diferencia más allá de, digamos, respecto a los resultados que va a obtener, que si uno es mejor pronosticando u otro, no. Los dos tienen igual validez, tienen casi que la misma efectividad, simplemente que si uno de ellos es más fácil matemáticamente de manipular, pues es preferido, ¿no? Es esa la razón. ¿De acuerdo? Bueno. Especificación de los modelos. Bueno, básicamente es un poco más el detalle de qué es lo que hacen los modelos. Aquí aunque de forma separada, pero ya lo vimos. Yo voy a plantear mi modelo como beta 0, beta 1, x1 más hasta beta k, xk. Voy a meter eso dentro de una transformación y esa transformación va a ser la logit. En este caso, miren que el valor que allá veíamos como z, aquí lo reemplazo por el modelo que estoy usando, ¿sí? Donde vea z, voy a meter el modelo.
Y para que sea un modelo pues, econométrico, pues tiene que tener un error, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto como la parte determinística del modelo, pero el error está allí. Entonces, está planteado el modelo logit más su error. Bueno, la transformación logit más un error. ¿Ese error qué es? Estamos en modelos o en datos de corte transversal, así que es un error que pertenece a cada individuo, ¿no? No es un error panel, no es compuesto ni nada de eso, simplemente es el error idiosincrático. Lo mismo acá, puede parecer muy complejo, pero aquí tenemos la integral desde menos infinito hasta z, z que es el modelo, ¿sí? Y aquí toda la transformación de la integral de una normal, de una función de densidad normal, más, nuevamente, un error, porque si no, no sería un modelo econométrico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya queda claro el modelo, ¿sí? Los dos modelos, las dos versiones. Ahora sí, viene que cambia respecto a otras cosas que ya sabemos de los modelos econométricos. Primero, estos modelos están rompiendo un supuesto que es importante para que, o que venía siendo importante para los modelos que yo venía estimando por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, estos modelos están haciendo transformaciones a las betas, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Transformaciones a las betas, es decir, la relación entre y las betas ya no es lineal, ¿sí? Era lineal cuando yo tenía esto, y igual a beta 0 más beta 1 x1. Y decíamos, bueno, si yo quiero incorporar no linealidades, pues tenía que hacerlo en las x, pero las betas siempre quedaban elevados a 1. Por ejemplo, logaritmo natural de x sub 1, ¿sí? Entonces, esta era una transformación no lineal, pero sobre las variables, no sobre las betas, ¿sí? Las betas seguían siendo lineales, están elevados a 1, ¿de acuerdo? Este supuesto era básico para poder utilizar mínimos cuadrados ordinarios y estimar eso y obtener estimadores sin sesgados y eficientes. Pero ahora miren que este supuesto ya no está funcionando, porque aquí tengo que la y respecto a estos betas ya no tienen una relación lineal, ¿sí? A los betas se les está aplicando una transformación aquí, y acá igual. Entonces ya no puedo usar yo mínimos cuadrados ordinarios. Ese es básicamente aquí el argumento, ¿sí? Ya no se puede utilizar para los modelos no lineales el mismo principio de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, en el MPL no cambiamos el método de estimación, ¿sí? Seguimos usando MCO, pero en el login y el probit ya no se puede usar MCO. Ajá, Oscar. Digamos, en el caso de los mínimos cuadrados ordinarios se supone que uno asume pues, que los datos tienen una distribución normal, ¿verdad? Y cuando se hace el tratamiento del login y probit, ¿qué distribuciones los lleva? ¿En los errores? Sí. En los Porque, residuos. digamos, lo que hace, digamos, está afectando las betas para ajustar el modelo, ¿verdad? Sí. Para tener un modelo más exacto. ¿Y a qué distribución lo acerca para...? Si tengo, eso es lo interesante, que vamos a utilizar un método que se llama el estimador de máxima verosimilitud, que a mí me asegura que si tengo muchas observaciones, los residuos que se desprenden de ese modelo sí son normales, ¿sí? Entonces, serían normales. Estaríamos superando otro problema que vimos del modelo de probabilidad lineal, ¿no? Y era que los residuos no eran normales. En este caso, si se hace todo bien, sí serían normales, ¿perdón? Entonces, no vamos a usar MCO, ¿sí? No podemos usar MCO, ya vemos el problema. ¿Por qué? Porque las betas o los parámetros no son lineales en su relación con Y. Tenemos que utilizar otro modelo y ese método es el segundo más usado después de MCO, ¿sí? Se llama el método del estimador de máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? Entonces, este método no lo vimos, o no se acostumbra y no se estudia como con mucha profundidad en el curso de Econometría 1, tampoco lo vamos a hacer aquí, lo vamos a ver por razones prácticas. Vamos a obtenerlo, pero no vamos a ir al detalle, como por ejemplo si hicimos incluso hasta comprobaciones con los estimadores de MCO. Aquí no, les voy a explicar básicamente es cómo funciona y de hecho les voy a demostrar, o la intención es mostrarles por qué no se hace manualmente esto,
¿sí? Tiene un problema. Y es que no hay fórmulas para el estimador de máxima verosimilitud. Para MCO había fórmulas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, teníamos la fórmula del beta 0, teníamos la fórmula del beta 1, había fórmulas. Para el estimador de máxima verosimilitud no hay fórmulas. ¿Por qué? Porque los métodos de optimización son iterativos. Es decir, que básicamente lo que hace es ir probando valores. Ir probando valores en una función, y cuando la función llega a cierto límite, dice, este es el mejor valor. Entonces, es prueba y error. ¿Quién lo hace? Lo hace el computador. El computador va a ir probando infinitos números hasta que se dé cuenta que con la función ocurrió algo, es que llegó al máximo, y en ese máximo entonces dice, listo, aquí esta es la mejor solución. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos tocaría ponernos a mano, entonces a empezar a probar valores, ¿sí? Y eso es lo que no se hace, ¿no? Bajo los supuestos del modelo lineal clásico, el estimador de MCO es el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, esto es importantísimo. Estudiamos con mucha profundidad las propiedades de los estimadores de MCO y estamos metiendo otro estimador sin saber mucho de él. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que tiene que ser claro? Que si se cumplen los supuestos que fueron válidos para MCO, el estimador de máxima verosimilitud es el mismo que MCO, son exactamente los mismos, es decir, que varían a los mismos betas. Si yo cumplo todos los supuestos que puse para el estimador de MCO, y obtengo un estimador de máxima verosimilitud, sería exactamente el mismo. El beta 0 sería el mismo, el beta 1 sería el mismo, el beta k sería el mismo, ¿de acuerdo? Aquí también, ya se lo mencioné, debido a la naturaleza no lineal del problema de maximización, no se pueden escribir fórmulas para las estimaciones y entonces se usan métodos iterativos. Se van probando valores hasta que la función alcanza un máximo, ¿de acuerdo? Los programas también le van a calcular de forma automática los errores estándar, ¿sí? del estimador de máxima verosimilitud. Y esos errores estándar tienen los mismos usos y las mismas propiedades de los errores estándar de los estimadores de MCO. Es decir, que con ellos puedo calcular pruebas de significancia individual como la prueba T y también pruebas de significancia global como la prueba F. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el estimador. Aquí les voy a explicar qué es lo que hace el estimador, cuál es el procedimiento. Pero repito que no lo vamos a hacer, o sea, no quiere decir que nos vayamos a meter al detalle y a ir a hacer esto en ejercicios a mano, porque lo hace el computador, y porque el método de solución es iterativo, ¿sí? No vamos a llegar a fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el estimador de máxima verosimilitud? Lo que hace es encontrar unos betas para los cuales la función de verosimilitud, ahorita la definimos, alcanzan un máximo. O sea, va a haber una función y empieza a probar betas. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si pruebo con este beta 0 y este beta 1? Entonces la función alcanzó este valor, ¿es el máximo? Bueno, probemos otro. Si es que el siguiente valor todavía es más alto, pues el anterior no era el máximo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo seguir subiendo. Y así, se van probando valores hasta que la función va a ir subiendo. Cuando la función llegue a un punto y el siguiente haga que la función baje, ese punto fue el máximo de la función de verosimilitud, es decir, que por iteración encontré el máximo. Entonces, básicamente, probé un valor, llegué a este punto, un segundo valor, llegué a este punto, luego este no era el máximo, entonces estoy aquí, sigo con otro valor, llegué a este punto, entonces este anterior no era el máximo. Pero ¿qué pasa si pruebo un valor y ahora el siguiente es este? Entonces, por conclusión, este de aquí era el máximo. Entonces, iterando, es decir, probando betas, beta 0, beta 1 hasta beta k, encontré este valor. Eso se va haciendo de esa manera. En nuestro modelo, ¿sí? Entonces, para poder utilizar esto, ¿qué es lo que tengo que tener? Una función de verosimilitud. ¿De dónde la obtengo? De la función de distribución. ¿Sí? De transformaciones de la función de distribución. En este caso de mi variable y, que es la que estoy intentando explicar. Esa función de distribución, recuerden que seguía una distribución binomial, una distribución Bernoulli, que podía tomar valores de... En este lado tenemos valores de 1 y en este lado tendríamos valores de 0.
¿de acuerdo? La probabilidad de que el valor de y sea igual a 1, aquí está y igual a 1, elevado a la y igual a 1, o la probabilidad de que esto sea igual a 1 menos y igual a 1, ¿de acuerdo? Es una función binomial, es función de distribución, luego es esa que ven allí. Se aplica logaritmos, ¿sí? A ambos lados, es decir, se está linealizando, es decir, este y igual a 1 baja acá, y eso queda multiplicado por el logaritmo de la probabilidad cuando y es igual a 1, y lo mismo de este lado de acá, ¿no? El exponente está bajando, 1 menos y, ¿de acuerdo? Tengo linealizada entonces la función, ya no hay exponentes, ¿sí? Y después se suma para todos los valores de la base de datos. Eso es esta sumatoria, ¿sí? Entonces estoy sumando esto, pero no para la observación y, sino para todos los valores, los estoy sumando. Y esa es mi función de verosimilitud. Lo que voy a hacer ahora es encontrar el máximo para esa función, ¿sí? Entonces voy a empezar a reemplazar. Si es que esta transformación aquí era la logit, pues en la logit voy a empezar a reemplazar valores de betas, ¿sí? Valor de beta 0, beta 1 hasta beta k, y obtengo el valor de la función. Y así voy probando betas hasta encontrar el máximo. Entonces eso pues, no se hace de forma manual. No hay una fórmula para hacer eso. O sea, si alguien le pusiera esto de solucionar le da una base de datos y le dice obtenga el estimador de máxima verosimilitud para esa base de datos a mano, tendría que hacer eso, todas esas iteraciones a mano, y eso es casi que imposible. Imagínense que tenga, no sé, 5 variables, así tenga solamente 5 observaciones, tiene 5 variables, si tiene 5 subkeys, pero tiene 5 variables, tendría 6 betas para reemplazar en la función, ¿sí? ¿Cuántas combinaciones podríamos hacer? Infinitas, casi que infinitas, ¿no? Entonces sería casi que imposible encontrar una solución de esto de forma manual en una base de datos. Entonces lo hace el computador de esa manera. Entonces, al final, la estimación de máxima verosimilitud, lo que le va a dar son beta 0 estimados, beta 1 estimado, beta 2 estimado, ¿sí? Hasta beta k. Exactamente lo mismo que hacía MSO. Entonces, otro método sí, pero la misma finalidad, que es obtener unos betas estimados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no nos vamos a preocupar tanto. ¿Qué está haciendo el computador ahí atrás? Es pues todo esto, pero lo que al final me interesa es que tenga yo mis estimadores beta 0, beta 1 hasta beta k, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, antes de pasar a la parte práctica, bueno, ya sé cómo se estima, ya sé cómo se plantean estos modelos. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito saber cómo vamos a interpretar. Y aquí, digamos, por eso está, como que dividí la interpretación en varias partes, porque hoy solo vamos a ver la primera etapa de las interpretaciones. Los modelos Logit y Probit me van a dar unos betas, ¿sí? Ojo con esto, y esto puede ser el error en el que vamos a caer muchas veces. Los estimadores Logit y Probit me van a dar unos betas que, a diferencia de los estimadores del modelo de probabilidad lineal, no son directamente interpretables. Ojo, no son estos betas que nos van a salir en la regresión y que lo vamos a obtener en R y todo eso, no son directamente interpretables, ¿sí? Entonces, no puedo yo, por ejemplo, decir, como decía en el MPL, si la educación incrementa en un año, automáticamente decir la probabilidad de que la persona pertenezca a salarios altos va a incrementar en 2 puntos porcentuales. No se va a poder aquí así directamente, ¿sí? ¿Por qué no se puede así directamente con la salida de datos inicial hacer esa interpretación? Porque todo está metido dentro de esta función g. O sea, esos betas, ustedes para poderlos interpretar tienen que pasarlos o deshacerles esta transformación g. Deshacerle la transformación logística o deshacerle la transformación de la normal acumulada, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No interprete los betas que salen de la regresión directamente. Después vamos a ver técnicas, no se preocupen. Esta es simplemente la primera forma de interpretar que les estoy enseñando. Pero
inicialmente no los interpretamos directamente, pero eso no quiere decir que no tengan utilidad. Sí hay utilidad, ¿sí? Si bien para poder interpretar el aporte, diríamos, de cada variable sobre la probabilidad, necesito deshacer la transformación y eso sería muy largo. Lo que yo sé es que después de deshacer la transformación, ¿sí?, el efecto, es decir, la dirección del efecto, si el efecto es positivo o negativo, va a ser exactamente el mismo de la estimación original. Entonces, ojo, los betas no son directamente interpretables en su magnitud, pero sí en su efecto, es decir, en el signo. Si usted encontró que el beta que acompañaba a educación es, no sé, 0.8, ese 0.8 en principio no le ponga cuidado, no le dice nada. ¿Por qué? Porque es un valor aquí que depende de esta función. Pero que sea positivo ya le dice algo. Le dice que el efecto marginal que usted está esperando o que está viendo de la educación sobre la probabilidad de pertenecer a ingresos altos es positiva. Entonces la dirección del efecto sí dice algo. La magnitud todavía directamente no. Vamos a ver más adelante que hay que hacer un paso adicional, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí que se ve, pues esto es una derivada. Quiero saber el efecto marginal o el efecto sobre la probabilidad de que y sea igual a 1, dada una variación de la variable x. Entonces sería, esto es una regla de la cadena, ¿no? Entonces una derivada externa por la derivada interna que sería el beta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me menciona aquí. A ver, el resumen sería aquí. En los casos logit y probit, esta g de algo, pues este sería g de z aquí, es una FDA estrictamente creciente y por lo tanto siempre va a ser positiva. Esa partecita de aquí siempre va a ser positiva para todos los valores de z. Por consiguiente, el efecto parcial de x sub j va a estar dado por el signo del parámetro beta, es decir, por este signo de aquí, por este signo del beta. Si esta parte es positiva y este beta es positivo, pues todo este efecto va a ser positivo. Pero si este beta es negativo, todo este efecto va a ser negativo. Así que para mí, observar simplemente el signo del beta es una señal del efecto de la variable sobre la probabilidad de que y sea igual a 1. ¿De acuerdo? Ese es el caso aquí. ¿Qué pasa si la variable es binaria o es dicotómica? Si mi x es dicotómica, la misma explicación. Es decir, si bien el cálculo ya no es una derivada, sino que simplemente es una diferencia de cuando el valor es 0 respecto a cuando el valor es 1, pero el efecto es exactamente beta, me diría a mí el efecto. Entonces, pues ahí hay un ejemplo. Y ahorita lo vamos a ver, más en la estimación, ¿vale? Entonces, eso es lo que en principio vamos a ver como la forma de interpretar. Vamos a perderle cuidado por ahora a los valores de los betas. Les estoy explicando por qué, porque los betas no son efectos marginales, ¿sí?, sino que todavía hay que deshacerles esta función g para poder interpretarlas en ese sentido. Entonces, voy a olvidarme de los valores, pero sí voy a interpretar el signo. El signo sí me dice el efecto. Entonces, y siempre va a ser consistente con los resultados que después veamos cuando ya calculemos efectos marginales. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, inquietud o pasamos ya a la práctica? Vamos entonces a ver una práctica.
¿Qué más? ¿Todo bien? Cuéntame. Sí, pero estoy en clase. ¿Qué le pasó? Y ahorita a las 10 y a las 11 en Lisbon. ¿Qué hay? Ya, listo. Sí, voy para allá. Bueno, vayan abriendo su No puedo. script. No sé por qué no. Sí, sería la siguiente semana. Tienes que escribir el jueves. Bueno, ya les había entregado mientras van abriendo su script, ya les había entregado las notas, les expliqué que ya estaban subidas, pero igual tengan su examen en físico. Jimena Alexandra Carrera, Jimena Alexandra Huesaquillo, Juan David Rodríguez, Edwin Ronaldo, Es que yo no lo puedo recibir, o sea, si me llena la memoria, no puedo. Walter Daniel Rivera, Profe, ¿tiene permiso? Cristian Linares, Lenny Lisbeth, Espera Andrés Rivera, Daniel Morales, Angie Catherine Cabezas, Alexander Muñoz, María Fernanda González, María Fernanda, Anderson Fabián Erazo, Estefanía Trujillo, David Steven, Andrés Rodrigo, Flavio Vallejo, Jonathan Steven Melo, Alexander Ramírez, Castro, Valentina Chicaeta, Juan David
Luis Hernán y David Santiago. Listo. Bueno, solamente una aclaración. En la última versión que imprimí había un error en el examen. ¿Sí? La notaron algunos, con algunos mientras estaban en el examen, haciendo el examen, bueno, les dije qué hacer, pero al final decidí no tener en cuenta ese punto, ¿sí? Que es el punto donde les pedí interpretar el efecto fijo del sexo. Pues ya sabemos que esa transformación elimina ese efecto de esa variable, ¿no? Porque esa variable no cambia en el tiempo. Entonces, ese punto no lo valí para ninguno porque vi que había confusión en la interpretación. Algunos se dieron cuenta del error, lo intentaron corregir o pensaron que consistía en cómo identificar el error, y otros lo interpretaron. Entonces, al final decidí mejor hacer que no valga para ninguno, es decir, como si se los hubiera dado a todos ese punto, ¿no? Como si hubiera sido positivo. ¿Listo? Bueno, ¿tienen ya el archivo de R? Veamos entonces. Bueno, veamos rápidamente, por favor. Entonces, bueno, igual, vamos a cargar algunos paquetes. El paquete de Goodrich, ya saben, es bases de datos. Tidyverse, pues si necesitamos transformar alguna variable. Bueno, DevTools me va a servir más adelante para otros modelos, en otros modelos calcular pseudo R cuadrado. StarGazer ya lo conocen. Margins lo vamos a utilizar más adelante también. Y este Memlis, al final creo que no lo sé, bueno, pero ahí está, también sirve para exportar información en salidas de datos. Entonces, aquí lo importante es, entonces vamos a cargar nuestra base de datos, vamos a utilizar nuestro modelo de probabilidad que intentaba explicar la probabilidad de que las mujeres estén dentro del mercado laboral. Entonces, para este modelo hicimos un ejercicio en clase que fue estimar esa probabilidad a través de un modelo de probabilidad lineal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a usar las estimaciones o vamos a interpretar las estimaciones logit y probit de ese mismo modelo. ¿De acuerdo? La ventaja de hacer esto es que ya sabemos qué significan esas variables, qué significa que tiene la base de datos mROS. Aún así, pues podemos verla, tiene información de una variable que es 1 si la mujer está dentro del mercado laboral y que es 0 si es que la mujer está fuera del mercado laboral, ¿sí? Y NLF es la variable. Y después tiene otras variables explicativas. En particular, nos interesaba a nosotros el efecto de que haya niños menores de 6 años para estas mujeres. Porque decíamos que, o encontrábamos con el modelo de probabilidad lineal, que ese valor, ¿sí? O el efecto estimado de esa variable era bastante alto, significativo y alto. Es decir, que muy probablemente, decíamos, las mujeres que tienen hijos menores de 6 años tengan que sacrificar el poder ir a trabajar para cuidar a esos niños. Entonces, eso es lo que encontramos. Y así en los efectos de todas las variables. Encontramos el efecto de la educación, de la experiencia. Creo que la experiencia estaba como experiencia al cuadrado, ahorita lo vemos. Pero eso lo hicimos a través del modelo de probabilidad lineal. Ahorita incluso podemos recuperar esos datos.
Entonces vamos a correr todo lo que tenga que ver con la base de datos entre las líneas 9 y 12. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, esto es las descriptivas, no es muy necesario ahorita. Vamos corriendo todo, no nos detengamos en todo. Las variables allí están, en fin. Y el modelo de probabilidad lineal sería la línea 21 a 23. Entonces, si yo voy a interpretar esto, era lo que estaba diciendo hace un momento, pues lo que encuentro es, por ejemplo, si yo interpreto el beta que acompaña a la variable hijos menores de 6 años, yo lo que decía es que, según el modelo de probabilidad lineal, ojo con la interpretación, ¿no? Ojo con la interpretación porque vamos a ver que esto ya no es tan fácil en los modelos no lineales. Según el modelo de probabilidad lineal, un hijo más disminuye en 26 puntos porcentuales la probabilidad de que la mujer esté dentro del mercado laboral. ¿Se entiende así? ¿Todos tenían claro esa interpretación? Listo, fácil, ¿no? Simplemente para entender esto en puntos porcentuales, multipliqué por 100. Ojo, que son puntos porcentuales, no es por ciento también. Como 10 minutos de una clase explicando la diferencia entre por ciento o porcentaje y puntos porcentuales, ¿no? Entonces ya, eso no puede haber nuevamente esa confusión. Estos son puntos porcentuales, es decir, si una mujer tiene 0 hijos y pasa a tener un hijo, su probabilidad de estar en el mercado laboral cae en 26 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Pero lo mismo si tenía 3 hijos menores de 6 años, aunque sería un poco extremo, a tener un cuarto hijo. Supongamos, yo les decía, creo que en la clase virtual, supongamos que el último embarazo fueron gemelos. Entonces pasó de tener 2 a tener 4 hijos. La predicción es que va a caer su probabilidad en el doble de esto, ¿no? Así que en 52%. Entonces, y así sucesivamente, 52 puntos porcentuales. 52 puntos porcentuales caería la probabilidad. Muy sencillo el modelo de probabilidad lineal. Veamos cómo se interpreta esto en el caso de los modelos Logit y Probit. Entonces, vamos a irnos, bueno, aquí hicimos las predicciones, esto lo hicimos en la clase pasada. Vamos a las interpretaciones o a los modelos Logit y Probit. Están entre la línea 55 y 57 el modelo Logit. Entonces veamos cómo se escribe primero. Entonces tengo un objeto que se llama, el modelo se va a llamar mod_logit. Y ojo, porque el modelo de probabilidad lineal simplemente era LM, simplemente lineal model. Pero en este caso, el modelo es, como es logit, tiene que tener aquí la función GLM, ¿de acuerdo? De modelos lineales generalizados, digamos que es al grupo al que pertenecen estos modelos lineales generalizados, ¿de acuerdo? ¿Cómo se especifica el modelo? Igual que antes, variable dependiente, INLF, virgulilla, y aquí todas las explicativas con el más, ¿de acuerdo? Hasta aquí, hasta hijos mayores de 6 años. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la familia a la que pertenecen los modelos, o el modelo que voy a usar. La familia es la familia de los modelos binomiales, y el link, que es la función de enlaces, como técnicamente se llama esta G que veíamos en las diapositivas, que vamos a usar es la función de enlace logística, ¿sí? Por eso link, aquí dice igual logit, ¿sí? Entonces, esa es la especificación, eso es lo que significa cada parte de la línea que estima el modelo logit. Vamos a correr esa línea, ¿de acuerdo? Ya estimó, bueno, puedo sacar el summary con la predeterminada de R, pero nos gusta verlo más con Stargazer, entonces vamos a ver aquí qué es la información que sale. Acá arriba, bueno, con la predeterminada, pues se parece mucho a las estimaciones que veíamos antes. Y aquí, entonces, tenemos un poquito más pequeños. Aquí. Entonces, esta es mi estimación logit. ¿De acuerdo?
Entonces, veamos qué significa cada uno de esos valores. Primero, pues, vemos significancia, lo decimos, vemos significancia estadística, vemos si nos estimó constante, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, David, ¿qué significa el parámetro que estamos estimando para él? ¿Nadie? Bueno, Edwin. Seguramente de ahí sería que no hay más educación de un efecto positivo en el salario, pero es estadísticamente significativo. Recuerden que esta variable es estar dentro del mercado laboral, ¿no? Y igual a 1, en este caso la variable es estar dentro del mercado laboral. Ajá. O sea, tiene un efecto significativo y es positivo, pero no es negativo. Correcto. Cristian. La educación incrementa la probabilidad de tener un mejor salario ¿En cuánto? en 0,20, 0,22. Y eso sería en 0,2. Entonces, un año más de educación incrementa la probabilidad de pertenecer al mercado laboral en 0,2. ¿Sí? ¿Correcto? Camila. Era la interpretación distinta. Ajá, ¿en qué sentido era distinto? Correcto. Correcto, que en esta primera salida, que es la que nos da automáticamente al estimar los modelos, nos vamos a olvidar de estos parámetros. O sea, estos valores, a diferencia de los modelos, del modelo de probabilidad lineal, que era fácil, ¿no? Para mí, multiplicar por 100 y estimar y interpretar eso en puntos porcentuales, era fácil hacer eso. Acá, recuerden que estos betas, para poder interpretarlos, yo necesito resolver la derivada y eso implica que esto tengo que todavía pasarlos por la transformación no lineal que les estoy haciendo, es decir, la transformación G. Son betas que están metidos aquí en esto. Beta 1, X1, en fin. ¿Sí? Están metidos dentro de esa transformación. O sea, me está dando este beta, pero yo no puedo interpretar eso porque está metido dentro de esta transformación. ¿Sí? No se puede hacer esta interpretación. El beta es este de aquí. Pero para poder interpretar eso como efectos marginales necesito resolver esto todavía. Entonces, como eso no lo voy a hacer todavía, lo que yo sí tengo claro es que el efecto de esto va a conservar, o este efecto marginal va a conservar el efecto que tenga este parámetro estimado, es decir, el beta, porque esto es derivada externa por el valor del beta. Y dijimos que esto siempre va a ser positivo. O sea que lo único que podría cambiar el signo de este efecto marginal sería el signo de este beta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco el signo de este beta, yo conozco el efecto de la variable sobre la probabilidad que estoy evaluando. En este caso, es correcto. Yo solo puedo saber allí, hasta allí, que el efecto de la educación sobre la probabilidad de pertenecer al mercado laboral es positivo. O sea que mujeres más educadas tienen mayor probabilidad de pertenecer al mercado laboral. ¿En cuánto? Todavía no lo sé. En esta primera etapa de las interpretaciones yo no sé eso. Sé que también es significativo, la significancia estadística no va a cambiar, es decir, va a ser en ese caso estadísticamente significativo casi al 99% y ya. Efecto positivo de la educación sobre la probabilidad de pertenecer al mercado laboral. ¿Cuál sería el efecto de la edad sobre la probabilidad de pertenecer al mercado laboral? La referencia a la edad se refiere más a un año adicional, ¿verdad? ¿Al referirme a qué? A la edad o al, pues, en el anterior caso A un año más de educación, en este caso a la edad, exactamente. Sí, eso no cambia. O sea, cuando evaluemos ya efectos marginales, esto va a ser siempre en referencia a un año más de educación, a un año más de edad, o a un hijo más de este lado, ¿de acuerdo? En este caso, la edad, un año más de años cumplidos,
¿qué genera sobre la probabilidad de pertenecer al mercado laboral? Una caída en la probabilidad, ¿cierto? Hasta ahí, y es estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Nuestra principal variable de interés es qué pasaba con los hijos, y teníamos hijos menores a 6 años, que es esta variable de aquí, y mayores a 6 años. ¿Qué pasa con los hijos mayores a 6 años? ¿Qué pasa con los hijos mayores a 6 años? Correcto. Aumenta la probabilidad en principio, pero no me importa esa variable o asumo que el efecto de esa variable no importa porque no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los hijos menores a 6 años? Y miren por qué estos betas, a diferencia de del modelo de probabilidad lineal, no son directamente interpretables. Porque miren, tenemos un menos 1.4, ¿no? Si yo dijera, no supiera nada de esto, e intentar hacer las mismas interpretaciones del anterior modelo aquí, multiplicaría esto por 100 para pasar a puntos porcentuales. Esto sería 144 puntos porcentuales más por tener un hijo menor a 6 años. Es absurdo, ¿no? Entonces no se puede hacer eso, ¿okay? Este menos 1.4 tiene sentido solamente después de que deshaga esta transformación, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué me sirve de allí? Me sirve el signo de la significancia. Entonces, ¿qué podemos decir de los hijos menores a 6 años? Correcto. Disminuye la probabilidad de pertenecer al mercado laboral y es estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Y por último, la experiencia. ¿Qué pasa con la experiencia? La experiencia está metida aquí como una función cuadrática, ¿cierto? Entonces, es esta función. ¿Sí? Es decir, correcto, Cristian, tiene un máximo, porque el signo del parámetro cuadrático es un menos, es decir, que la función tiene un máximo. Es decir, que hay una relación que es decreciente entre la experiencia y la probabilidad de pertenecer al mercado laboral. Es decir, al principio favorece tener experiencia y va incrementando la probabilidad, se llega a un máximo y después tener mucha experiencia ya lo que hace es reducir la probabilidad de pertenecer al mercado laboral. Y hasta allí, ¿sí? Repito, ¿por qué vamos a hacer esto despacio? Porque en principio estos parámetros que sacan aquí los modelos no son directamente interpretables. Jason. Profe, al momento de interpretar el efecto de la experiencia, lo que se hace es, mejor dicho, se toma en cuenta es como el primer paso de la derivada, ¿verdad? Más no el máximo. No sé si me haga En entender. el caso de la experiencia. Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Porque, pues, o sea, si uno tiene el máximo, en ese caso no podemos como determinar el efecto porque no hay una variable que aumente 1 a 1. Ajá. En cambio, si uno hace en el primer caso en donde hay el valor de experiencia menos 2 multiplicado por el valor de experiencia al cuadrado y multiplicado por la experiencia, toma eso, ¿no? ¿Verdad? Correcto, sí. O sea, aquí lo que yo estoy interpretando es que es el signo de este beta. Este y este. Como este primero, la parte lineal, es positiva, me está diciendo que al principio la función crece. Pero el hecho de que este segundo término sea negativo, me está diciendo que en algún punto esa función va a alcanzar un máximo. Entonces, en lugares bajos, la experiencia va a tener un efecto positivo, pero a la larga va a llegar a un máximo y mayores incrementos de experiencia van a terminar haciendo que caiga esa probabilidad. ¿Profesor, aquí puede conocer el máximo? Sí. O sea, ya Aquí no. puede sacar, ¿ahí no? Aquí todavía no, con estos betas no. Tenemos que deshacer la transformación. Así como hicimos con el modelo de probabilidad lineal, se puede conocer el máximo haciendo la transformación que dice Jason. Es encontrar la derivada parcial y despejar experiencia. ¿Sí? Así se puede encontrar. Pero no con estos valores, porque estos valores todavía tienen este problema, ¿no? Están dentro de nuestros conceptos. ¿De qué? Entonces, voy a la interpretación ¿De cuál? de la experiencia. Con la información hasta ahorita, ahí, con lo que yo veo ahí, la experiencia genera rendimientos decrecientes sobre la probabilidad de pertenecer al mercado laboral. ¿Sí? Es decir, en principio, la experiencia hace que crezca la probabilidad, pero se llega a un máximo y después de ese máximo la probabilidad va a empezar a caer.
Esos son rendimientos decrecientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces miren que no cambia mucho respecto a la forma en la estimación. Pues es un comando simplemente, ¿no? Pero sí cambia mucho la interpretación, ¿no? Ya lo estamos haciendo por eso tan despacio. ¿Qué pasa si yo quiero estimar el modelo Probit para esta misma ecuación? Es decir, la ecuación de probabilidad de pertenecer al mercado laboral. Entonces, lo único que tengo que cambiar es que la función de enlace, es decir, donde les pide el argumento link, no vamos a utilizar la función logit, sino que vamos a utilizar la función Probit, ¿sí? Es decir, esta transformación G ya no va a ser la logit, sino que va a ser la Probit, o lo que conocíamos allá como la normit, ¿sí? Y del resto no cambia nada. Miren, el comando es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correr ese modelo, a obtener los valores de Stargazer o la salida de Stargazer, y tengo el modelo allí. Y lo mismo, ¿sí? Lo mismo que antes. ¿Qué puedo interpretar aquí? La significancia y el signo del efecto, ¿sí? Hasta allí, no puedo interpretar nada más. Yo no puedo saber aquí todavía el cuánto incrementa un año más la probabilidad de estar en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque las transformaciones todavía siguen presentes allí, esos vetos. Y entonces, así con todos, ¿no? El efecto de la educación, de la experiencia, de los hijos, de la edad, todo esto. Ya saben cómo interpretarlo, pues no me voy a detener allí, pero sí quiero que vean qué ocurre cuando intentamos comparar los tres modelos. Entonces, en la línea 64 lo que voy a hacer es poner en una sola tabla la estimación del modelo de probabilidad lineal, del modelo logit y del modelo Probit, ¿sí? En una sola tabla. Entonces, aquí tenemos en una misma tabla toda la información, ¿sí? OLS es el modelo de probabilidad lineal, Logistic es el modelo logit y Probit es el modelo Probit, ¿de acuerdo? ¿Qué observan? ¿Qué se puede ver allí? ¿Qué podríamos interpretar y qué no? ¿Cuál es la conclusión allí? ¿Qué? Correcto, los efectos, más o menos lo que estoy viendo es que el modelo, independientemente del método de estimación que esté usando, cuenta, dice Goodrich, una historia consistente. Es decir, que más o menos son coherentes o llevan resultados coherentes entre ellos, ¿sí? Si bien yo todavía no puedo comparar los parámetros estimados entre ellos, porque yo ya sé que directamente estas son probabilidades o puntos porcentuales de incremento en la probabilidad, y estos no, yo sí sé o sí puedo interpretar los signos, ¿sí? Entonces el signo, por ejemplo, de la educación en todos los casos es positivo y significativo. El signo de la edad en todos los casos fue negativo y significativo, ¿de acuerdo? Mi variable de interés, que eran los hijos menores de 6 años, en todos los casos resultó que generaban un aporte negativo a la probabilidad y que en todos los casos fue significativo. Y en todos los casos los hijos mayores de 6 años dejaron de representar un efecto, no es significativo. Entonces la historia